Segunda temporada de Compre Plus, en aumento como la luz de la aurora. Desde el lunes 13 al jueves 16, con el pastor José Hernández, en dosis de conocimiento. Conéctate a las 8 de la mañana. Avísame. Ajá. ¿Qué les parece, estimados amigos y amigas? Dios les bendiga grandemente a todos. Hoy es día miércoles 15 de febrero. El mundo ayer estuvo en amoríos, recordando las amistades y los amores. Hoy 15, los días van pasando, ¿sí? Unos tras otros. Un día se va, otro viene y así sucesivamente hasta que se termine este año 2023. Pero mientras dure el tiempo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con la ayuda del Señor, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Los días son ¿cómo? Malos, dice el Señor. Nos toca entonces aprovechar el tiempo en esta mañana con una dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Así que vamos entonces a elevar una oración para pedir a Dios su bendición en esta mañana. Querido Padre, muchas gracias por traernos a este lugar a proclamar tu verdad. Bendice a la audiencia, llénala de tu gracia divina y permite que los problemas familiares, económicos, laborales, sociales, fraternos, eclesiásticos puedan ser solventados de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Por los que están enfermos especialmente, rogamos que tu mano de amor sea sobre todos ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estimados amigos y amigas, son las 8:10 de la mañana y nos toca con la ayuda del Señor avanzar como la luz de la aurora. Ustedes saben que Proverbios 4:18 dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Comparte y disfruta de dosis de conocimiento. Unión Sin Fronteras Radio. Hubo una laguna y yo. Sí, digo yo a la muchacha aquí que hubo como una laguna. Ustedes saben, hermanos, que el sol no se detiene. Claro, es la tierra que gira, ¿no? Y nosotros nos entendemos en el dialecto coloquial que se pone sol, que se oculta el sol. Realmente el sol permanece allá en el firmamento y quien gira alrededor del sol somos nosotros, la tierra. Y hace su ciclo diario y su ciclo anual también la tierra. Pero desen ustedes cuenta de esto, que cuando el sol sale, la aurora le llama, los primeros rayos solares. Ahí va. Y es fresquecito. Y para tomarse un baño de sol, bueno, a las 10 de la mañana, 11 es bueno. 9, 10, 11, allí. Pero cuando llega su clímax, su máxima expresión es al mediodía. Y los antiguos que no tenían los relojes que tenemos nosotros ahora, ellos decían es mediodía. No, está allá. Y veían por la sombra, ellos calculaban la hora. El crecimiento espiritual debe ser así también. Debe ser así también, el crecimiento espiritual. Deseo que ustedes interactúen con nosotros aquí en la cabina de Unión Sin Fronteras Radio y por el número que ustedes conocen. Ya es universalmente conocido este número, más 58 424 524 5260. Es el número para interactuar. Y está la aplicación en Instagram que ustedes nos pueden escuchar, y también por Facebook, Fundación Producciones Audiovisuales Unión Sin Fronteras Radio, y nos pueden ver. También pueden interactuar con nosotros. Vamos a considerar en esta mañana un pasaje bíblico, uno o dos, de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a considerar varios pasajes, mejor dicho. El apóstol Pablo le escribe a mis hermanos de Colosa. Dice así Colosenses 2:1: porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea,
y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué tal? Entonces Pablo tenía luchas de preocupación a favor de quienes, de sus hermanos de la iglesia de Colosa, y de repente unos más o menos 20 kilómetros quedaba la iglesia de la Odisea. Y él tenía como evangelista, tenía preocupación por quienes, por sus hermanos. Tenía preocupación por sus hermanos. Y producto de ello, ¿qué hace el apóstol Pablo? Viene y les escribe cartas a los hermanos que están en las distintas regiones, en las distintas iglesias que él mismo ha fundado, ha establecido, y también sus otros compañeros de peregrinación que fundaron otras iglesias. Y Pablo ejerció una influencia inmensa, sobre todo como apóstol ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y déjeme decirles que las epístolas del apóstol Pablo fueron un aliciente para los hermanos de la época. Y soluciones trajo para los hermanos de la época. Y ahora dice Pablo en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo quería que los hijos, sus hijos espirituales, sus hermanos espirituales, obtuviesen el conocimiento pleno. Es lo que decía Proverbios 4:18, crecer como la luz de la aurora. Como decíamos ayer en el tema de los espíritus encarcelados, y abrimos la sección nosotros con Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, con la guerra enorme, cósmica que hizo Satanás allá arriba y continúa aquí en la tierra, donde es su cárcel aquí en la tierra, donde esos espíritus están encarcelados aquí en el globo terráqueo, tienen movimiento dentro de su cárcel, pero no pueden ir más allá porque está limitado por el Señor, le dio casa por cárcel, y están en tinieblas espirituales, jamás nunca brilla la luz de Dios sobre ellos. Como decíamos ayer, esa guerra del diablo que la continúa aquí en la tierra, ahora continúa hacia los hijos de Dios. Y cuando el apóstol Pablo iba predicando para establecer una iglesia, Satanás iba detrás estableciendo catedrales de errores, catedrales de mentira. Iban los judaizantes detrás de él, los agnósticos, iban una serie de elementos discordantes de la verdad de Dios. Claro, hay una expresión de la escritora norteamericana Elena White en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo que lleva por nombre Naamán. Dice que nadie deja el reino de las tinieblas sin una severa lucha. Existe un debate entre la verdad y el error, existe un debate. Sí, señores. Por tal motivo, cuando Pedro, Pablo, Juan, Judas, Santiago, bueno, el hermano del Señor, predicaban el mensaje, siempre habían problemas, obstáculos, a fin de que las almas no creyesen en Jesucristo como Salvador personal. Pablo dijo, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, le dijo a los hermanos de Galacia. ¿Qué es? El guardar los mandamientos de Dios. Pablo exaltaba el carácter de Dios, reflejado en sus mandamientos, ya que los mandamientos o el decálogo es el trasunto del carácter de Dios, es la copia, es la santidad de Dios, y esa santidad Dios quiere que nosotros la poseamos a través de la tercera persona de la deidad. Entonces, para enfatizar en Colosenses, Pablo predicó en esta iglesia, Pablo hizo una gran labor y quiso que esta carta a los colosenses se leyese en otras iglesias porque era de edificación espiritual, y los problemas que vivían unas iglesias, los hermanos los vivían en otros lados, ya que los enemigos de la verdad iban por todos lados torciendo las escrituras. Y hay personas que se confiaban, y ¿qué pasaba? Quedaban totalmente como confundidas, quedaban confundidas las personas. Las personas quedaban confundidas. Bien, recuerden ustedes compartir el link de la programación para que los hermanos puedan visualizar también, puedan visualizar y puedan conectarse en este momento o después. No hay problema, en este momento o después. Así es,
Pero sí es bueno entonces nosotros compartir el link de el tema de la programación radial. En el mismo capítulo del mismo libro, es decir, el 2, versículo 14, hay un problema que se presenta aquí. Hablando de los enemigos de Dios, porque Pablo predicaba la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo tal como es, y quería que la gente entendiese la riqueza, el misterio de Dios el Padre y de Cristo Jesús, que fue revelado a través de Cristo Jesús. Las obras que yo hago, las hago por el poder de mi Padre, dijo Cristo Jesús. Y creedme, dijo, que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. O sea que el amor de Cristo es el mismo amor del Padre. El amor de Cristo que reflejó en esta tierra es el amor de ¿quién? Del Padre. Porque Satanás atentó contra el Padre y contra el Hijo. Habló mal, que Dios no era un Dios amoroso, que no era tierno. Cuando la viuda de Naín llevaba a su hijo al sepulcro, Cristo dijo: deteneos, deteneos. Y tocó el ataúd. Y el muchacho, ¿qué sucedió? Se levantó. Eso es amor, eso es misericordia. Cristo fue compasivo con la multitud que tenían varias horas y días siguiéndole y escuchándole. Y le proporcionó alimento, le sustentó. Es compasión. Cuando Jairo lloró: Señor, mi hija está enferma, ayúdame. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Le dijo: no. El Señor Jesucristo, y Juan lo registró, dijo: todo lo que el Padre me da, a mí viene. Y el que me viene, no le echo fuera. O sea, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero Satanás se ha encargado de echar a perder todas las cosas. Pero la verdad de Dios triunfa siempre, y los hijos de Dios se están agrupando, porque pronto viene nuestra redención. Colosenses capítulo 2, versículo 13, vamos a leer el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Amén. Qué hermoso pasaje bíblico el del apóstol ¿quién? Pablo, en Colosenses 2:13. Que nosotros, le dice Pablo a los hermanos de Colosa, estaban muertos ¿en qué? En delitos y pecados, en la incircuncisión de la carne. Recordemos que la circuncisión era un proceso de separar del miembro del bebé, ¿sí?, el prepucio, pues cortarlo. Y eso tenía una representación, fue una señal para los hebreos. Aparte de higiénica, tenía un significado espiritual. Entonces, el prepucio que nos ha sido cortado a nosotros es el prepucio ¿de qué? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Sí, por la obra ¿de quién? De Cristo en nosotros. Y dice que a través de él, Cristo el Padre nos ha dado vida. Y todos nuestros pecados han sido ¿cómo? Perdonados. Pero ¿cuáles pecados? Se puede usted preguntar, ¿cuáles pecados? ¿Y qué es pecado? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, decretos, preceptos, dogma, estatutos. Y claro, este pasaje es mal interpretado. Es mal interpretado. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno habla con las otras organizaciones religiosas, denominaciones, dicen: hermanos queridos, aquí el apóstol Pablo está hablando que anuló el acta de los mandamientos, ¿sí?, de los decretos que eran contrarios a nosotros, y la clavó ¿dónde? En la cruz. Pero hemos dicho en esta serie que el texto sin el contexto, ¿qué es? Es un mero pretexto. Por tal motivo necesitamos nosotros analizar, porque la gente cree que este pasaje bíblico entonces anula la observancia del Santo Sábado. También leemos el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. ¿Qué tal? Ahora se aúna esto y dice: ustedes los adventistas del séptimo día,
SMI, no nos pueden juzgar por lo que comemos o por lo que bebemos, y tampoco a día de fiestas o a luna nueva, que era el principio del mes, o a días de reposo. No nos puede juzgar. Y aquí dice Pablo que usted no me puede juzgar a mí porque yo no guardo el día sábado. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué hacen las personas? Tergiversan las escrituras, malinterpretan las escrituras, y de esta manera ellos están confundidos y confunden a quienes, a los demás. Y creen que el apóstol Pablo está hablando aquí de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, el decálogo que hablamos nosotros, principio de amor eterno, y que lo echó por tierra. Que ahora no podemos nosotros decirle a nadie que guarde el sábado. Y además de eso dice, ustedes no pueden, los vegetarianos, no pueden a nosotros inculcarnos u obligarnos a ¿qué? A abstenernos de tal clase de comida, porque aquí dice nadie juzgue en comida o en bebida. Claro, nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero déjeme decirle que usted puede ir a los nosocomios en cualquier parte del mundo donde está la gente recluida ahí, los pacientes, viene de paciencia, paciente, las personas que están en cama y que están sufriendo pacientemente allí, y se dan cuenta que el 90% de las enfermedades es por la mala ingesta de alimentos. Alimentos que en realidad no son alimentos, llevan el nombre de alimentos, pero carecen de los alimentos. Usted agarra una bolsa, un paquetico de esos de golosinas, de productos del maíz, que me decía un hermano, ahí no entra ni un grano de maíz, y dice contiene vitamina B1, B2, vitamina A, B, C, casi todo el abecedario. Es mejor comerse la bolsa. Pienso que tiene más nutrientes el paquete que el producto que está dentro. Entonces la persona se alimenta de una manera desesperada, descontrolada, y vienen las enfermedades también. Vienen las enfermedades. O se agrava la situación por los patrones que hemos asumido nosotros, sabiendo que tenemos una herencia, ¿sí?, paternal de años, y nos enfermamos. Entonces nos juzgan a nosotros y nos dicen, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiestas, lunas nuevas, día de reposo. ¿Sí? Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo ¿de quién es? De Cristo. ¿Qué tal? Qué tremendo, ¿no? Esto. Entonces la gente nos juzga a nosotros de que, bueno, ya no hay ley, la Torá, los mandamientos quedaron clavados ¿dónde? En la cruz, y de aquí en adelante podemos hacer fiesta. ¿Podemos hacer qué? Fiesta. No. ¿Dijo eso el apóstol Pablo? No, por supuesto que no. Pablo no está diciendo esas cosas. No nos está diciendo esas cosas a nosotros. No nos está diciendo Pablo esas cosas a nosotros. Pablo está hablando de la redención del ser humano. Y en el versículo 13 lo hemos leído. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor? Perdonó nuestros pecados. Ahora, ¿cómo lo perdonó? Bueno, lo vamos a ver. Imagínense ustedes que ustedes están, que vayamos nosotros manejando, conduciendo un vehículo, una moto, por ejemplo. Y giramos nosotros a la izquierda. Sí, hacemos una vuelta ahí en U prontamente, y eso está prohibido. Está prohibido. Hizo una maniobra que no es permitida en la ley de tránsito. Y el fiscal está allí. ¿Qué nos hace a nosotros? La ceñita de siempre, a la derecha. ¿Se dio cuenta de lo que usted hizo, señor? Sí. Usted ha transgredido la ley de tránsito. Por tanto, le sale un acta. A usted le sale un geirógrafo. La palabra geirógrafo es griega y significa geiro, mano, y grafo o grafón,
escritura, a usted le sale un acta, una boleta, un recibo le sale a usted. Y usted debe pagar. Imaginémonos una suma aquí en Venezuela. No sé cuánto estará ahorita. Antes eran 10 unidades tributarias. Imaginémonos que, bueno, digo, usted tiene que pagar $20. ¿Por qué? Por la transgresión que usted hizo, la violación a la ley. Entonces, ¿qué hace el hombre? El fiscal nos da el acta, nos da el girógrafo, nos da el recibo. Tome, usted debe pagar. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros después? Ponernos a derecho con la justicia, porque aparece en el sistema, como todo ahora está digitalizado. Listo, corra a pagar. Usted pagó, usted está bien con la ley. Mientras usted no pague, eso está registrado. Y aquí antes era que antes en Venezuela, cuando las personas se dejaban acumular varias actas, varios recibos, documentos que eran emanados por la ley, entonces el funcionario de la ley le quitaban a uno, le suspendían la licencia. Le suspendían la licencia. Entonces, cuando una persona violenta la ley, se le hace un acta donde dice que está siendo como condenada. Está siendo sentenciada y debe pagar. Ahora, si el policía le dice a usted, bueno, te perdono, vete, ¿quedó perdonada la deuda? Por supuesto que no. Porque la ley quedó como violentada. No hubo justicia, no hubo cumplimiento de ley, no hubo pago. El hombre pagó, fue un acuerdo, no más. Fue un acuerdo, no más. El acuerdo. Él no pagó, a él no le costó nada. Ahora, si nos vamos al libro de Éxodo, por favor, pueden buscar en Éxodo. Recuerden interactuar con nosotros. Estamos analizando Colosenses 2, 14 al 16 y 17. Ustedes se acuerdan, estimados hermanos, amigos y amigas, que me pueden ver por las redes sociales y escuchar en otros lados, que el pueblo de Dios fue llevado al pie del Sinaí. Y eso lo hablamos aquí en la serie El Decálogo, Principios de Amor Eterno. Dios asumía a Israel como su nación y se encargó de legislarle leyes, decretos, normativas, leyes de salud para su bienestar espiritual. Y las leyes que Dios estableció fueron para el crecimiento, para la consolidación de la nación. Esa estructura hermosa, un pueblo ejemplar, y los llevó al pie del monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Muy bien, está registrado. Cuando Dios le entrega a Moisés las tablas, bueno, el pueblo se acerca al monte, escucha las palabras de Dios, es una cosa, la teofanía, es la manifestación de Dios, en truenos, en relámpagos, voz de trompeta, la gente temblaba. A la final le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, por favor, nosotros no, porque tenemos con miedo de fallecer, de morir. Dios escuchó la petición del pueblo, Moisés se eleva, ¿sí? Escala el monte y llega a la presencia de Dios. Cuando el hermano Moisés, ¿sí? Cuando el hermano Moisés, vino y contó al pueblo las palabras de Dios y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué tal? ¿Qué dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estoy leyendo el capítulo 24, el versículo 3. Ahora, dice aquí la palabra del Señor. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos al Señor. Bien, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, escuchen bien, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Ahora, ¿qué hace Moisés con la mitad de la sangre que tenía en el tazón? El versículo 8 del capítulo 24 del segundo libro de la Biblia, recuerden. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué tal? He aquí la sangre de ¿qué? Del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué es un pacto, hermanos queridos? Un pacto no es otra cosa que un negocio, que un acuerdo entre dos personas bajo condiciones, por supuesto. Y el pueblo se comprometió ¿a qué? A obedecer la ley de Dios, a obedecer las leyes que Dios le había dado ¿a quién? A Moisés, escrito por sus propias manos. Y también obedecer los medios, los mecanismos para acercarse más a Dios, para que tuviesen, ellos estuviesen de manera permanente en sus mentes el plan de salvación. Ellos contemplaran a través de la ley ceremonial de los sacrificios el Redentor del mundo, el Cordero de Dios. Que siempre estuviese aquí, en la memoria, en el lóbulo frontal, presente cuán terrible era el violar los santos mandamientos de Dios. E hicieron pacto y dijeron: haremos como Jehová nos ha mandado. Y estimados amigos y amigas, ustedes conocen que permanecer dentro de los límites de los mandamientos de Dios, ¿qué nos trae eso a nosotros? ¿Qué nos proporciona? Bueno, dice la palabra de Dios: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Pero cuando una persona se atreve a violentar los mandamientos, por ejemplo, 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues la ley es infracción, pues el pecado es infracción de la ley de Dios, es violación a la ley de Dios. Si uno hace un convenio con el Señor, el pueblo hizo un convenio con el Señor, tenía que mantenerse dentro de ese convenio y respetar lo estipulado en el convenio. Pero cada vez que la persona violentaba ese convenio, ¿qué salía? Un acta de ¿qué? De decreto. Un acta de decreto. ¿Decreto de qué? De muerte. Decreto de muerte. Porque ha violado el pacto. Se comprometió ¿en qué, hermanos queridos? En respetar los mandamientos de Dios. Respetar los mandamientos de Dios. ¿Y qué hizo el hombre o la mujer? Violentaron los mandamientos. ¿Y qué trajo esto como consecuencia? Un acta. Aquí está el acta. ¿De qué? De transgresión. Usted violentó la ley. Usted hizo esto, esto y lo otro. Ahora el hombre iba acumulando. Cada ser humano iba acumulando en su existencia actas de ¿qué? De decreto. De decreto de muerte. La ley exigía justicia. Ahora, ¿qué hacía el ser humano en los tiempos bíblicos? Ustedes se acuerdan, y estoy hablando con las personas que conocen de la ley. Dios estableció una ley que fue añadida después de las transgresiones de los seres humanos. Y estamos hablando de la ley ritual, la ley ceremonial, la ley mosaica. Y la ley mosaica tenía muchas ordenanzas, ritos, ceremonias. Y una de ellas era que si una persona pecaba, violentaba el pacto que había hecho con Dios, según lo registrado en el libro de Éxodo capítulo 24, hemos leído versículos 8 y 9, violentaba ese pacto. Ahora había una salida, una solución. Y la solución que era tomar un cordero, confesar la transgresión sobre ese animal, y ahora él mismo tenía que degollar el cordero inocente, y el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre el altar y sobre la cortina. Y de esta manera las personas eran justificadas o perdonadas. No por la sangre de ese animalito, por supuesto, porque el animalito, la sangre de toros y de machos cabríos no limpiaban, porque era una representación de la sangre de ¿quién? De Jesucristo.
Por eso usted lee 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí nos vamos entendiendo, ¿verdad? Nosotros, porque estamos aquí en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y hemos dicho el ejemplo del fiscal de tránsito cuando nos levanta un acta por haber transgredido la ley. Hemos hablado, hecho la analogía, ¿sí?, y la comparación en que la ley de Dios, los 10 mandamientos, hablaban de justicia, el marco del cumplimiento de la ley de Dios. Pactaron de guardar los mandamientos, pero una vez que ellos pactan, se compromete, es un compromiso, valga la redundancia, asumido, pero lo violentaron. Había una solución para los hermanos que violentaban el compromiso porque se le estaban acumulando las actas. Era llevar un cordero para ser como sacrificado. Y de esa manera el acta era borrada. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con más de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Mantengámonos aquí, hermanos, para ir entendiendo este pasaje bíblico. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Gracias por la hermosa canción que ha sido deleite para nosotros y para la gloria de Dios. Hermana Silvia Tel interactúa con nosotros. Un hermoso y bendecido día. Hermanos, gracias, mi hermana Silvia. La gloria del Señor te cubra. Hermana Sonia Muñoz desde el Junquito. Saludos, mis hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo para ti también, mi estimada hermana. Juana Hernández reporta sintonía desde Brasil.
Muy bien, hermana Juana, gracias por tus saludos. Igualmente retornamos las bendiciones para ti. Herminia de la Cruz, buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Gracias, mi hermana. Bendiciones para ti también. Patricia Tapiero, buenos días, hermanos. Bendiciones, gracias, hermana Patricia. El Señor te acompañe grandemente. Sonia Muñoz, muy bien. Tenemos por aquí a Keila. Saludos, pastor. Recibo bendiciones en dosis de conocimiento. Muy bien, el Señor te acompañe, hermana Keila, la community manager de Unión Sin Fronteras Radio. María de Brito, Dios te bendiga, pastor, por estos mensajes que nos recuerdan esta gran verdad y nos fortalece. Bendiciones para ti, mi hermana de Brito. Seguimos orando por ustedes y por su muchacho. Así es, Juana Hernández, un compromiso. Yudeli, feliz y bendecido día, equipo de Unión Sin Fronteras Radio. Gracias al Señor por esta nueva dosis de conocimiento. Así es, amor mío. Bien, bendecido día para todo el equipo radial, para el expositor y para todos los oyentes. Ánimos, Jesús viene pronto. Gracias, mi hermana Laura. Sí, Laura de Rojas. María Abreu, muy buen día para todo el equipo de la radio. Muy buen tema, la ley de Dios es el carácter. Saludos desde los Valles de Caracas. Saludo para ti, estimada hermana, de una vez más. Moisés nos escribe sobre Levítico 16. Gracias, Moisés, por compartir con nosotros. Bien, la hermana Margaret Zambrano, directora de jóvenes de la Asociación Centro Occidental. Gracias por el conocimiento, hermana. Bendiciones para ti y para tu familia. Agradecemos a las personas que están conectadas y que nos escriben. Muchas gracias, se valoran sus mensajes, interactuar y recuerden también compartir, sembrar la verdad. Estamos analizando Colosenses 2:14, donde las personas nos tildan a nosotros de que no debemos nosotros guardar ningún tipo de mandamiento, y el apóstol Pablo, pero ni en una pizca está hablando él aquí de que Cristo haya clavado la cruz donde a los mandamientos. No, señor, aquí no está hablando Pablo de que Cristo clavó la cruz donde clavó los mandamientos en la cruz. No. El Señor no clavó los mandamientos en la cruz. No lo clavó. ¿El acta de qué? De los decretos que nos era contraria. Recuerden que había un pacto y cada vez que se violentaba ese pacto se escribía ¿qué? Un acta. Y en esa acta el ser humano tenía que buscar soluciones. Y las soluciones las encontraban ellos haciendo sus respectivos sacrificios. Y hemos dicho nosotros en 1 Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado quebranta el pacto, la ley de Dios. ¿Sí? La ley de Dios. Porque el pecado es infracción de la ley. Y es tan amplia la ley que la Biblia dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero lo ofende en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todo. Porque el que ha dicho, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho como transgresor de la ley. Te has ganado un acta de decreto, una boleta. ¿Sí? Te has ganado una boleta, un jerógrafo, una escritura. ¿Sí? Una escritura. O un pagaré también. Acuérdense que antiguamente usaban los pergaminos y escribían. Y la tinta que usaban antes no es como la nuestra ahora. Eso se borraba con agua y reusaban el pergamino. Bien, hermanos queridos, entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Lo que hizo el Señor Jesucristo es que anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros. O sea, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Él no hizo como el policía o el fiscal de tránsito, te perdono, pero él no hace nada. Él no se sacrifica en nada, él no paga por nosotros nada. Cristo nos perdonó y quitó esa acta que estaba contra nosotros, esa escritura. ¿Pero qué le costó a Cristo, hermano? Por supuesto, le costó su vida. Su vida. Tuvo que derramar su propia sangre. ¿Sí? Sangre. Y clavó esa acta ¿dónde? En la cruz. Hemos sido justificados por Cristo Jesús, hemos sido perdonados. Por eso dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. No podemos nosotros, hermanos, perseverar en el pecado después de haber conocido la verdad de Dios. No podemos incurrir en transgresión. La Biblia dice que no hay condenación para quienes. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu ala hacia arriba y la carne ala hacia abajo. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5.
Entonces no podemos continuar acumulando actas. Ya Cristo quitó esas actas. ¿Y la clavó dónde? En la cruz. En la cruz. Bien, claro, debemos entender también nosotros que la gente dice que hubo un cumplimiento de ley. Cristo dijo, no penséis que yo he venido a violar la ley. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Cristo cumplió la ley, hermano. Nacido bajo la ley. Cristo cumplió lo que la ley exigía. Cumplimiento. Y él no tenía derecho a morir porque él cumplió la ley. Pero hemos dicho que el culpable es como dado en libertad. Y el inocente, ¿qué es? Sentenciado a muerte. Para pagar esa acta o anular esa acta a través de su sangre de los decretos que había contra nosotros. Por eso dice, estando nosotros muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra vida, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. ¿Pero cómo lo perdonó? Colgando ¿de dónde? De la cruz. ¿Te das cuenta, estimado hermano? ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí? Entonces no está hablando de los 10 mandamientos que fueron clavados en la cruz. Ahora usted me dirá, es que la ley ceremonial llegó hasta Cristo. Sí, hermano, porque dice la Biblia, el cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto era sombra, tipificaban. Ayer lo dije en Juan capítulo 1, versículo 29, y más adelante lo dice Juan también. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesucristo el que nos quitó los pecados del mundo. Ahora, nadie os juzgue en comida o en bebidas, o en cuanto a día de fiestas, o lunas nuevas, o día de reposo. Ahora la gente viene y dice, no, hermano, usted no puede juzgarnos a nosotros. El apóstol Pablo aquí en lo más mínimo está hablando de la comida y de la bebida. ¿Sí? El primer día de cada mes, o día de luna nueva, número 10-10, número 28-11, dice que nadie juzgue en comida o en bebida, o en día de fiestas. Hermanos, habían fiestas que celebraba el pueblo de Dios. ¿Sí? Estaba la fiesta del Pentecostés, de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Por supuesto, eso tenía que declinar poco a poco, ¿no? Poco a poco tenía que ir declinando, porque aún Pablo, después que Cristo por supuesto murió, iba a Jerusalén a las fiestas y estaba allá, pero todo tenía que ir como así, para que el pueblo fuese aceptando ese cambio, ese traslado. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de la comida, no está hablando del régimen alimenticio de Levíticos 11. No, señor. Entonces la gente lo toma así para que nosotros no le juzguemos. Mira, no coma esto porque es inmundo, esto porque daña. No, eso no está hablando él. Él está hablando de una serie de cuestiones, como lo dijimos al principio, que estaba la gente detrás de Pablo. Cuando iba predicando el evangelio, iba gente sembrando cosas. Es la forma de comer, es hacer esto, hacer lo otro. Era una serie de tradiciones, ¿se acuerdan? Cuando Cristo le dijo, hipócritas, validáis el mandamiento con vuestras tradiciones. Eran tradiciones que estaban sembrando ellos allí. Y por supuesto, en la ley de Dios, los 10 mandamientos no habla de comida, de bebida, o de día de fiesta o lunas nuevas. No está especificado eso allí. Pero sí está tipificado en la ley ceremonial, la ley mosaica, que tuvo su cumplimiento hasta Cristo. Claro, déjeme decirle que la ley mosaica todavía falta algunas cosas, hermano. Estamos en pleno desarrollo del día de la expiación, ¿se acuerdan? Y falta la fiesta de los tabernáculos también. Faltan esas dos cosas. Y por supuesto, el proceso de la expiación, cuando Cristo termine, tienen que agarrar a Azazel, el macho cabrío, y todos los pecados van a recaer sobre él. Entonces, de la ley ceremonial quedan esos detalles pendientes. ¿Que fue de bendición la ley ceremonial para el pueblo? Por supuesto que sí, abrió un camino para el pueblo. Ahora todo fue una transición. Ahorita hay una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Cristo llegó y murió en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo produjo una nueva esperanza para el cristiano. Produjo una nueva esperanza ¿para quién? Para el cristiano en la cruz. Porque la cruz marca, noté aquí, marca la transición de un sistema, es decir, el judío, marca la transición de un sistema, el judío, al otro, el cristiano. Es una transición que hay allí. ¿Se dan cuenta?
Por tal motivo, queridos hermanos, dice aquí todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de quién es, de Cristo. La ley ceremonial, mosaica, hablaba de muchas cosas que tenían que venir. Y por eso Cristo dijo, no penséis que he venido a qué, a abrogar la ley y los profetas. No he venido para eso, he venido para cumplir. Entonces quedamos claros, hermanos, de que ya sabemos que es el acta de los decretos. Ya sabemos nosotros que no habla de la ley de Dios aquí. Jamás el apóstol Pablo está hablando de la ley de Dios que quedó abolida, ni tampoco la ley de Dios es un acta. No, señor, fue escrita en tablas de ¿qué? De piedra. Y la ley de Dios fue colocada, dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 5, dice que fue colocada dentro del arca, ¿se acuerdan? Dentro del arca. Vamos a leer aquí rapidito, Deuteronomio 10:5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. El arca de Dios, el carácter de Dios, plasmado en su arca, escrita en tablas de ¿qué? De piedra, plasmado en tablas de piedra y guardado en el arca, en el mueble que estaba en el lugar santísimo. ¿Dónde fue colocada la ley ceremonial? Vamos a ver aquí, creo que es el capítulo 31. Y acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y estará allí por testigo contra vosotros. Entonces la primera ley, la ley de Dios, pues los 10 mandamientos la escribió ¿quién? El Señor, Dios Todopoderoso. Cuando Moisés la quebró, producto de la violación del pacto, el Señor: alízate 2 tablas de piedra y escribiré. El Señor escribió, dice Deuteronomio 10, ¿verdad? Y en el 31:24 dice que Moisés escribió las leyes ceremoniales que Dios le dictó. Por eso se le conoce la ley de ¿quién? De Moisés. Y la colocaron, ¿dónde? Al lado del arca. Y los 10 mandamientos estaban, ¿en qué lugar? Dentro de ese mueble, el arca del pacto. Estaban allí. ¿Es eterna la ley de Dios? Por supuesto que sí, hermano. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 14: he entendido que todo lo que Dios hace, esto será como perpetuo. Sobre ellos no se añadirá, ni de ellos disminuirá. No podemos nosotros quitarles a la ley de Dios nada. No debemos. No, señor. Cuidado con quitarle o colocarle a la ley de Dios. Sí, no. Y cuando habla del libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia, Apocalipsis 22:19. Y si alguno quita de las palabras del libro de la Biblia, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Qué tal? Y se han levantado hombres que quieren quitarle a ellos, ¿no? Y el Señor dice que no. Santiago 1:17, está prohibido quitarle a las cosas de Dios. Y por supuesto, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, me viene a la mente este pasaje. Vamos a ver si está aquí. 4:2. Ajá, ¿dónde está? Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces Pablo no está quitando a la ley de Dios nada, no, señor. Ni tampoco él está como añadiendo, colocando, no. Pablo está ensalzando el nombre de Dios. Y Pablo en ningún momento está violentando los sagrados principios de la ley de Dios. Y Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: la ley de Dios será vigente por 1000 generaciones. Así es. Y por supuesto dice que Dios escribió en Deuteronomio 31:18 con su propio dedo la importancia de la santa ley. La ley de Dios entonces, ¿cómo es? Es eterna. ¿Cristo honró la santa ley de Dios? Claro que sí, la honró. Puede pasar el cielo y la tierra, pero la ley de Dios, ¿cómo? Permanece para siempre, permanece para siempre. ¿Que la ley ceremonial tuvo su cumplimiento? Claro que sí, claro que sí. Después de Cristo para acá hemos dicho que la muerte de Cristo en la cruz produjo una transición en el sistema judío hacia el cristianismo. Y hay un pasaje en el libro de los Salmos, Salmo 54, vamos a ver el 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Debemos entrar en pacto como entró el pueblo de Dios en el tiempo antiguo, pero evitar violentar ese pacto. Y los cielos declararán su justicia,
porque Dios es el juez. Cuando Cristo venga por segunda vez, estimados amigos y amigas, dice que va a haber una mano que sostiene las tablas de la ley de Dios en un lenguaje que todo el mundo puede entender, en una escritura que todo el mundo puede leer. Esto va a ser algo pavoroso. Entonces no podemos nosotros violentar la ley de Dios. Primera de Juan dice, el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es como un mentiroso y la verdad no está en él. Por tal motivo Pablo no es mentiroso, Pablo no está hablando aquí en contra de la ley de Dios, jamás. Jamás de los jamases. Así que el Señor les bendiga, el Señor les ayude. Muchas gracias por interactuar con nosotros. Gracias por escribirnos. Nos queda mañana, si Dios quiere, jueves, nos queda el último día de mañana con Te Compre. Sí, el texto sin el contexto es un pretexto. Caro Hernández, buenos días, bendiciones. Así es, gracias hermana Caro por saludarnos. Deseamos que el Señor les acompañe a todos. Que el Espíritu Santo nos guíe para comprender las Escrituras. Muchas gracias a la Community Manager, Keila, por interactuar con el pueblo. Gracias a la hermana Catherine, operadora, a la hermana Caroline, contribuyendo también con la radio. Así que nos despedimos. Bendiciones. El Espíritu Santo les guíe a toda verdad, es decir, a Jesucristo. Esta es una presentación de la Sociedad Misionera Internacional y